Bueno, vamos a la producción textual ahora. Fíjense que el escenario es distinto. Similar, pero no igual. ¿Qué tenemos acá? Y aquí me da un poco, mucha nostalgia y un poco de emoción porque estoy citando al profesor Giovanni Parodi, el profesor Giovanni Parodi de la Católica Valparaíso, que muy cercano a nuestra colega de la facultad, de la profesora doctora Gina Burdiles, porque fue su director de la tesis doctoral de ella. Gran docente, gran lingüista, gran investigador. Me tocó leerlo cuando yo estudiaba mi carrera, tenía artículos publicados de lingüística. ¿Qué nos señala Parodi? Dice, la influencia de la psicología cognitiva y de las emergentes investigaciones en el marco de la lingüística textual llevaron a los estudiosos a concentrarse en esta última modalidad discursiva y, consecuentemente, no prestar mucha atención en un comienzo a la producción escrita. O sea, como que todo se volcó hacia la comprensión lectora. Tal vez en ese entonces las crisis paradigmáticas, las carencias y las dificultades se hacían más evidentes en el terreno de la interpretación de los textos que en el de su elaboración. Y eso es cierto. Si ustedes buscan bibliografía respecto a comprensión lectora, hay muchísima. Si ustedes buscan información acerca de producción textual, estamos hablando de un 70-60% menos. Entonces, ojo que ahí tenemos una dificultad de apoyo de la literatura especializada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aunque algo tardía, la investigación en escritura ha alcanzado un alto grado de desarrollo en los últimos 10 o 15 años. Es decir, a partir del año 2000, como que se empezaron a colocar al día y los académicos expertos en la parte lingüística empezaron a trabajar también la producción textual. Aquí hay algo interesante que quiero destacar, que es la distinción que hace este gran autor, Casani, respecto de la corrección y la evaluación del discurso escrito. Y aquí también tenemos otra, yo diría, mala práctica de los docentes, y a veces, ojo, yo también entro en esa crítica. Cuando revisamos textos escritos por el estudiante, lo primero que hacemos es marcar y corregir los errores, y principalmente nos vamos a los errores ortográficos. En un segundo nivel, errores de redacción. Pero no estamos haciendo una evaluación del discurso escrito. Estamos haciendo una corrección, te quiero corregir, cambia lo que escribiste por esto que te estoy diciendo que tienes que tener. ¿Ya? No sé, los profesores que son más antiguos, los que están presentes acá, se acordarán, años atrás, en la década de los 80, había un espacio televisivo, ¿cierto?, muy normativo, donde aparecía el profesor Mario Banderas, que se llamaba Usted no lo diga, y se intentaba mejorar la forma del uso del lenguaje de las personas, mostrando cuáles eran sus errores a través de actores, los errores que cometían. Y aparecía el profesor, interrumpía la acción y decía, no, usted no lo diga, se dice así. Oye, si fuera tan sencillo que corrigiendo se mejora el lenguaje, pucha, estaríamos ya todos hablando excelente. Y no es así, cada vez en nuestro país se habla peor y se escribe peor. Por eso yo recuerdo, en el latín existía un profesor Bandera, que era el señor Probo, con B larga, de ahí viene el término probidad, ¿cierto?, que es esperable en cualquier personero público, de cualquier empresa, la probidad, ¿cierto? Y el señor Probo le decía a las personas que hablaban mal el latín, le decía, no diga viñan, no diga viñan, diga viñan, porque la palabra latina que decía a viña, viña de uvas, era viñan, y la gente estaba diciendo viñan, y él trataba de corregir. Y hay un texto histórico que se llama el Appendix Probi, el apéndice de Probo, en latín. ¿Y qué pasó con las palabras? Las palabras evolucionaron, y ¿cómo se dice viña? Hoy se dice viña, ¿ya? Entonces, no es, la corrección no es el camino. O sea, hay que corregir, pero no es el camino ideal para evaluar el discurso escrito. ¿Qué antecedentes tenemos? Así como presentábamos antecedentes de la comprensión lectora de la producción escrita. Fíjense, el año 2008 el Ministerio de Educación implementó un primer piloto para una evaluación SIMSE de escritura. Fíjense que el SIMSE siempre trabajaba la comprensión lectora. Bueno, ¿y qué pasaba con la producción textual? Empezó el 2008 a experimentarse esto, también en forma tardía.
Esta evaluación nacional arrojó resultados insuficientes e inequitativos. Fíjense, un 38% de los niños se ubicó en un nivel inicial, básico. Es decir, no consiguió producir textos con sentido y adecuados a la situación comunicativa. Si tuviera tiempo, les mostraría ejemplos, pero para los que se inscriban en el diplomado van a tener la opción de conocer ejemplos de esto que estoy hablando acá. Más de la mitad de los estudiantes en el nivel de menor desempeño pertenecía al grupo de nivel socioeconómico medio bajo o bajo. Y aquí esto es triste, porque nuestro país está muy segmentado socialmente, socioeconómicamente hablando, y tienden a coincidir o a haber una correlación alta entre niveles de competencia de producción textual con niveles socioeconómicos a los cuales pertenece la población. Eso es lamentable. O sea, como que hay grupos privilegiados que acceden a mejores herramientas y competencias en esta materia. Preguntas en torno a la producción textual. Entonces, preguntas que un investigador o un docente se puede plantear frente a una problemática de la enseñanza de la producción escrita y su respectiva evaluación es: ¿qué aspectos tomamos en consideración entonces al evaluar un discurso escrito preparado por el estudiante? ¿Cómo es posible obtener información sobre el nivel de desarrollo de un escritor e identificar sus aspectos fuertes y débiles? Porque, ojo, cuando evaluamos, no tendamos siempre a identificar esta es la debilidad, aquí está el error. ¿Cuáles son las fortalezas del alumno? ¿Cuáles son los aciertos que tiene en la redacción? ¿Examinamos solo el producto escrito o intentamos indagar los procesos y estrategias que generaron ese producto? Y esto es un desafío muy interesante, porque le decimos al alumno, ya, escribe un texto referido a esto, y yo te lo voy a revisar al final. Ya, revíselo al final. Pero mientras el estudiante está fabricando esto, tiene la opción de que el profesor lo acompañe y le ayude evaluando formativamente la generación de ese producto final. Ya, ahí tenemos un gran desafío. Si nos vamos a las interrogantes clásicas de la evaluación, para la producción de texto diríamos, ¿qué vamos a evaluar? Producción de texto. Obvio, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a evaluar dentro de la producción de texto? Vamos a evaluar entonces indicadores específicos, uso de vocabulario, secuenciación, estructura, coherencia, cohesión, ortografía, ¿ya? Y estos indicadores y criterios específicos deben ser conocidos obviamente por el estudiante y deben haber sido trabajados en el proceso de enseñanza de la producción de texto. ¿Cómo evaluar? A través de procedimientos evaluativos, ¿cierto? A través de la observación o la examinación. Ambos procedimientos son válidos en la producción textual. ¿Con qué evaluar? Tenemos instrumentos evaluativos, puede ser lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, pruebas escritas. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios clásicos para tomar en cuenta la producción de texto? La adecuación a la situación comunicativa, es decir, si el alumno es capaz de adecuarse a la situación que está como trasfondo del texto que se va a escribir. La coherencia, vale decir, si los distintos elementos del texto tienen relación entre sí y son coherentes con el tema central o la idea central. 3, la cohesión. Si está hilvanado el texto, si hay una hilación lógica en el desarrollo de este. Y la estructura, si lo que escribió el alumno o el estudiante responde a la estructura del distinto tipo de texto que estamos hablando. Si es un texto argumentativo, si es una noticia, si es informativo, si es narrativo, si es comunicativo, una carta, etc. ¿Ya? Y quiero mostrarles finalmente la producción textual como competencia y cómo evaluar esto. Y aquí quiero recordar, irnos varios años atrás, a otro lingüista, un gran lingüista norteamericano, que, ojo, estuvo en Concepción por ahí, por la primera década del 2000, estuvo invitado por la Universidad de Concepción, y él acuñó el concepto de competencia, el verdadero concepto de competencia, no de las distorsiones que se han ido produciendo con el tiempo. Él decía que competencia es la capacidad y disposición para la actuación y la interpretación. Entonces él acuñó el término competencia para referirse cómo el hablante de una lengua es competente para hablar esa lengua. ¿Ya? Y esto con el fin de explicar el carácter creativo, generativo de nuestro lenguaje y para dar cuenta de la extraordinaria facilidad con que el niño se apropia del sentido lingüístico. Acuérdense que por muchos años, desde el 1900 en adelante, se suponía,
había teoría al respecto, que el niño aprendía el lenguaje por imitación. Falso. El niño no aprende, los niños y las niñas no aprenden el lenguaje por imitación. Los niños aprenden el lenguaje porque van construyendo hipotéticamente cómo debería decirse aquello que ellos no saben decir. Y por eso que hay episodios graciosos, por ejemplo, en el Chavo del Ocho, cuando el Chavo pronuncia cosas que están mal dichas. No se dice morido, se dice muerto. ¿Por qué dijo morido el niño? Porque dijo morir, entonces el participio es morido. No, pero es verbo irregular, por lo tanto es muerto. Recuerdo una colega que me decía cuando su hijo estaba pequeño, le decía, apaga la calentación, apaga la calentación. ¿Y a qué se refería con apagar la calentación? Se refería a la calefacción. Entonces, el niño se desarrolla, va desarrollando su competencia desde que nace, la competencia lingüística, hasta que es mayor. ¿Y cómo se valoraría la competencia pensando en la producción textual? Aquí tengo un esquema que simplifica esto. Cuando yo evalúo la competencia, ¿es cierto? Puedo hacer evaluación de desempeño o evaluación de conocimiento. O evidencia de desempeño o evidencia de conocimiento. Aquí nos interesa la evidencia de desempeño, ¿ya? Y en la evaluación de desempeño se divide en evidencia directa, de aquí puede estar el proceso, cómo el alumno va escribiendo el texto, y la evidencia de producto. ¿Qué es lo que escribió el alumno finalmente? ¿Qué es lo que me va a presentar? Y ambas cosas son muy valiosas y contribuyen mucho al mejoramiento del aprendizaje de la producción textual en los niños. Quiero terminar, retrocediendo ahora a la comprensión lectora, en un gran académico, escritor, epistemólogo, Jorge Luis Borges. Y Borges, ¿qué decía? El argentino, ¿cierto? La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las consultas que ustedes quieran plantear. Bien, entonces agradecemos la presentación del ponente, el doctor Jaime Constella Núñez. Y estamos abiertos a cualquier consulta, sugerencia que puedan hacer a través del chat o levantar la manito a través de acá del Zoom. Por ahora no nos ha llegado ningún comentario. Parece que están un poco tímidos hoy día. Así parece. Bueno, si no hay alguna consulta y tienen alguna duda, pueden escribirnos a formacioncontinua@ucsc.cl o visitar nuestra página web, formacioncontinua.ucsc.cl. Catalina, si gusta, cerramos la jornada. Agradecemos al profesor Constella. Bien. Ahí le mandaron un comentario. Excelente presentación. Entonces los esperamos en el diplomado. Bien. Agradecemos sin duda la presentación entonces del ponente, el doctor Jaime Constella, y también a los participantes de este interesante webinar. ¿Ya? Que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a los presentes. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, Adriana. Un gusto. Igual. Muchas gracias a los presentes. Nos encontramos en la próxima.